Solía creer que si llegaba lo suficientemente temprano, la sala me recordaría. Revisé la pantalla fuera del salón principal de conferencias como siempre lo hacía. Mi nombre no estaba. Estaba el título del proyecto que yo había iniciado, el que construí desde bocetos en una libreta de espiral hasta gráficas listas para producción. Pero debajo, donde siempre había estado mi nombre, ahora aparecía otro Nathan Crowley. Responsable alineación estratégica Q4. Me quedé quieta más tiempo del que pensaba fingiendo releer algo. Jason Ward pasó con una tablet bajo el brazo. Se detuvo lo justo para que yo pudiera preguntarle en voz baja. ¿No me invitaron? No levantó la vista. Debe haber sido un error de comunicación. Puedes preguntarle a Nathan. Eso fue todo. De regreso en mi escritorio volví a revisar mi bandeja de entrada. Nada. La única invitación marcada como alta prioridad tenía por asunto alineación trimestral, confidencial. Solo jefes de departamento. La abrí de todos modos como si pudiera corregirse sola. Pero no. Había nombres algunos conocidos, otros nuevos, pero el mío no estaba. Tenía un clip viejo sobre el teclado doblado en forma de signo de interrogación. Una costumbre mía. Solía girarlo entre los dedos cuando pensaba. Esa mañana solo lo sostuve. Abrí la carpeta compartida de la reunión. Ahí estaba la presentación. Páginas de estrategia basadas en mi marco original, ahora reescritas con tipografías elegantes, usando la voz de alguien más. Reconocí la redacción de un resumen de datos que había preparado una noche tarde, lo simplificaron. Bordes redondeados, sin contexto. Me alejé de la pantalla. Nadie preguntó a dónde iba. La sala de descanso olía un poco a café quemado. En la barra había una taza que dejé semanas atrás blanca, con el borde astillado y una pequeña grieta corriendo como una línea de fractura a lo largo del costado. No la tiré. Pensé que tal vez alguien lo haría. Revisé mi celular. Un solo mensaje sin leer de mi hermana. 2 palabras. No vengas. Sin contexto, sin seguimiento. El mensaje fue enviado pasada la medianoche. Volví a mi escritorio. La pantalla de ella estaba en negro, no me moví para despertarla. Entonces entendí que el silencio no siempre llega despacio. A veces entra, se sienta en tu silla y no te explica por qué. No cerré sesión, no borré nada, solo me quedé ahí escuchando el zumbido de algo de lo que ya no formaba parte. Hay quienes se van temprano para evitar el tráfico. Yo me quedaba tarde porque creía que estar presente significaba algo. Solía llegar 20 minutos antes que todos. Caminaba una vez por la sala en silencio y me aseguraba de que todo estuviera en orden. Las presentaciones sincronizadas, las gráficas revisadas, la cafetera limpia del residuo del día anterior. Nadie me lo pedía. Solo pensaba que tal vez ayudaría si la sala comenzaba más limpia de como la habíamos dejado. En mi cajón tenía un trapo que usaba para limpiar las marcas de los cristales en la sala de juntas. No es que alguien se diera cuenta. Una vez en una revisión del departamento, Nathan se detuvo a la mitad de mi presentación y levantó la pluma. Tus etiquetas en el eje son inconsistentes. La precisión es lo mínimo esperado. Tenía razón. Un tamaño de fuente estaba desajustado. Lo corregí medio punto y reimprimí todas las gráficas para la siguiente reunión. Nunca olvidaba incluir a los demás en los correos. Cuando veía mi nombre en copia y no en destinatario principal, me decía a mí misma, está bien. Igual sigue siendo parte de esto. En una comida del equipo llevé un vino de una vinícola que visité al norte del estado envuelto en papel craft atado con hilo. Lo puse en el centro de la mesa. Sean llegó 10 minutos después con una caja de galletas del supermercado. Este cuate siempre sabe lo que la gente quiere, dijo alguien tomando una con azúcar. Guardé el hilo en mi bolsillo. Tenía una agenda de tela junto al teclado color lino con mis iniciales grabadas apenas visibles en la esquina. Cada reunión, cada entrega, cada petición, aun las que se decían al aire, tenían su línea. A veces tachaba tareas antes de que sucedieran solo para ir un paso adelante. Erin se inclinó hacia mí una tarde mientras esperábamos que comenzara una llamada. Su voz apenas se oía sobre el zumbido de la pantalla. Estás haciendo lo mejor que puedes. Pero a él no le gusta cuando alguien brilla demasiado rápido. No respondí. Solo rodé 2 veces la palabra presentación en mis notas.
Una vez escuché a mi madre reír durante la cena cuando mi hermana bromeó. Cassidy nació antes de tiempo y desde entonces se la pasa pidiendo perdón. Nadie la corrigió. Lavé la copa de vino que llevé a esa comida y la dejé boca abajo en el escurridor. Se quedó ahí semanas. Nadie la tocó. Tal vez no la vieron. Tal vez pensaron que no les correspondía moverla. Antes creía que pertenecer significaba ser útil. Ahora no sé bien de dónde venía esa sensación, solo sé cuánto costaba. Nunca me importaron mucho las firmas, pero sí notaba cuando faltaba una. La tarjeta de cumpleaños del equipo tenía los nombres en diferentes colores, la cursiva firme de Erin, las letras cuadradas y chiquitas de Megan, una espiral elegante de Sean. La última esquina estaba en blanco. Sabía de quién era ese espacio. Volví a dejar la tarjeta sobre la mesa sin escribir el mío. Cuando el informe trimestral se cerró antes de lo previsto, llegó un agradecimiento formal desde el piso ejecutivo, papel membretado sobresellado, el tipo de reconocimiento que normalmente reservan para los bonos de desempeño. Lo entregaron en el escritorio de Adam. Lo abrió, arqueó una ceja y luego giró el papel hacia mí. Seguro querían decirnos a los dos, comentó. Asentí y me alejé antes de que terminara de leer. En la presentación de liderazgo me paré al frente del salón, las manos entrelazadas detrás de la espalda, esperando que el proyector alcanzara mi voz. Expliqué el nuevo protocolo de inspección, 5 pasos cada uno probado, escalable, rastreable. Había practicado la redacción, editado el ritmo. Incluso llevé el saco color carbón que mi hermana una vez dijo que me hacía ver menos insegura. Antes de la última diapositiva, Nathan dio un paso al frente. Esto suena a algo que redactamos la primavera pasada. Debe haber estado dando vueltas desde entonces. Giró un poco hacia Adam. ¿Tú estabas en ese hilo, no, Adam? No respondió. Nadie lo hizo. El ambiente cambió. La gente tomó plumas que no necesitaba. Yo me quedé quieta hasta que la pantalla se apagó. Esa noche encontré el archivo original, con marca de tiempo, anotaciones, archivado en mi unidad. Renombré la carpeta. Prueba de que estuve aquí. Así sin mayúsculas, sin negritas. Guardé una copia impresa en la parte trasera de mi planificador entre plantillas de presupuesto sin usar y un post-it viejo con la tinta desvanecida que alguna vez decía, casi lo logras. Una vez mi mamá me miró desde el otro lado de la barra de la cocina y dijo, siempre complicas todo queriendo reconocimiento. Sé útil como Emily. Emily no estaba en la oficina cuando yo me quedé hasta medianoche revisando formularios de cumplimiento. Emily no olvidaba cumpleaños. Emily nunca pidió ser vista. Planché las mangas de ese saco carbón hasta que los puños quedaron lisos otra vez. Luego lo colgué al revés en el closet para no toparme con su silueta cada mañana. Algunos nombres se mencionan, otros se usan. No todo se rompe con ruido. Algunas cosas desaparecen tan en silencio que solo notas lo que ya no está. Abrí el archivo de cumplimiento esperando encontrar los gráficos que había construido valores de prueba sin procesar marcadores de tendencia, anotaciones en los márgenes. En cambio, los datos habían sido reformateados en líneas limpias, promedios planos y un párrafo que empezaba con «Los indicadores muestran una mejora sostenida». Mi nombre ya no estaba en el historial del documento. El campo de autor decía Sean Doyle. Hice clic en las pestañas 2 veces, luego otra vez más despacio. El pico de desviación que había marcado ya no estaba. Tampoco las notas sobre comentarios de consumidores, las fotos del laboratorio, ni el borrador del correo que nunca envié. Más tarde, Nathan se paró junto a la ventana durante una revisión del piso. Le mostré la copia impresa que guardaba en mi cajón. No la tocó. Estás exagerando. Aquí no presentamos las cosas así. Después hizo un comentario sobre la iluminación del área de recepción. No respondí. Doblé el papel una vez con calma y lo metí de nuevo en el sobre. A la mañana siguiente, el archivo apareció en el servidor interno con una etiqueta verde. Cumplimiento Q3 final. Verificado. Debajo el nombre de Sean, una marca de hora y un archivo PDF con la etiqueta revisado por el equipo ejecutivo de cumplimiento. Recorrí el documento. Cada gráfica había sido suavizada, las cimas alisadas, sin marcas rojas, sin señales de alarma.
Cuando fui a Recursos Humanos, Margaret me recibió afuera de la oficina del jefe de departamento. No me invitó a pasar. Ese archivo ya fue archivado. Confiamos en el criterio del líder. Noté que mantenía las manos cruzadas detrás de la espalda, como si algo pudiera escapársele si se movía. En la sala de copiado recuperé mi informe original y la nueva versión. Usé lo último del tóner para imprimir una comparación lado a lado. La máquina hacía un pequeño clic cada vez que pasaba una hoja. De vuelta en mi escritorio, saqué una carpeta gris del gabinete, sin etiqueta. Deslicé ambos informes adentro y cerré la parte superior con un clip negro que ya había perdido el brillo. No escribí ningún nombre en la portada. Una vez mi papá levantó la vista del periódico cuando le conté que me habían asignado un proyecto por primera vez. Pues esperemos que no se arrepientan. La carpeta reposaba plana sobre mis piernas. Pasé el pulgar por el borde del papel no para alinearlo, solo para saber dónde terminaba la verdad. Antes pensaba que guardar silencio era rendirse. Ahora sé que el silencio tiene su propio peso. No reporté los cambios, no presenté ninguna queja. Guardé todo PDFs con los metadatos intactos, cadenas de correos que terminaban demasiado abruptamente, grabaciones de voz, de juntas cuando la política lo permitía. Compré una memoria USB en un paquete sellado, la abrí con cuidado y le puse solo una fecha. En la reunión semanal de seguimiento omití mi actualización. Nadie me preguntó, nadie se dio cuenta. Me senté al final de la mesa, garabateé pequeños cuadros en el margen de mi libreta y dejé que el reloj siguiera su curso. Cuando pasaron por la sala para compartir los logros del trimestre, mantuve mi sonrisa discreta. Estoy tomando un paso atrás para enfocarme. Nadie preguntó qué significaba eso. Dejé de ofrecerme para comités secundarios. Dejé los mensajes sin leer un poco más. Rechacé invitaciones de calendario con la respuesta automática: conflicto, reagendamos el próximo mes. La frase se volvió reflejo. Reemplacé el certificado enmarcado de mi escritorio con una hoja de lino en blanco. Mismo tamaño, mismo marco. Una pausa visible solo para quien supiera lo que había estado allí. Mi placa con el nombre permaneció en la esquina del escritorio una semana más. Luego una mañana la quité, sin ceremonia. La guardé en el segundo cajón debajo de un archivo de reportes de gastos viejos y una bolsita de té que alguien me dio una vez en un pasillo sin palabras. Margaret me cruzó en el elevador una tarde. Sus ojos se deslizaron por la pared detrás de mí. Deberías tener cuidado de no parecer desconectada. Las apariencias importan. No esperó respuesta. Las puertas del elevador se cerraron suavemente entre nosotras. Redacté mi solicitud de permiso sin viñetas ni archivos adjuntos, solo una línea breve. Tomaré un tiempo personal prolongado a partir del lunes. No incluí una fecha de regreso. Nathan nunca reconoció el mensaje. Vi cómo el acuse de lectura se volvía gris y luego desaparecía dentro del hilo. Ese fin de semana eliminé los recordatorios del celular, fechas límite, sincronizaciones de proyecto, reuniones recurrentes con siglas que nadie fuera de nuestro piso entendería. En la cena, mi madre me pasó un tazón de zanahorias al vapor y dijo: Cassidy, las personas que se desvanecen tan fácil nunca fueron tan esenciales en primer lugar. Serví las zanahorias en mi plato una por una hasta que el tazón quedó vacío. Luego doblé la servilleta y la coloqué junto al plato. Hay formas de irse que no implican puertas. No sabía que el silencio tenía textura hasta que pude volver a escuchar mi propia respiración. La cabaña era más pequeña de lo que imaginaba. Sin televisión, sin reloj, solo una tetera astillada, una estufa que hacía tic-tic al enfriarse y una mesa de madera con patas disparejas que hacía que la taza de té se inclinara si no la colocaba justo en el lugar. No la arreglé. La primera mañana herví agua y dejé que el vapor subiera sin apurarlo. Abrí un cuaderno de pasta blanda y escribí una sola línea. No estaba equivocada, no la taché. Dormía con la ventana entreabierta. No había alertas, ni recordatorios del calendario. Solo el susurro de las agujas de pino y de vez en cuando el roce de una rama contra el techo, ningún sonido que necesitara responder. Llevaba conmigo una grabadora de voz cada día. Cabía en el bolsillo de mi abrigo y tenía un botón rojo que hacía clic demasiado fuerte en el silencio, así que aprendí a presionarlo con cuidado. No grababa reuniones,
Me grababa a mí misma leyendo las páginas que había empezado a llenar. No eran declaraciones, solo fragmentos. No necesitamos permiso para dejar lo que no nos ve. No se lo llevaron, simplemente nunca lo ofrecieron. Cada tarde las reproducía. Mi voz ya no subía al final de cada frase. Hablaba como alguien que ya no espera ser corregida. Una vez me crucé con una señora mayor que paseaba un perro por la orilla del sendero. Asintió con la cabeza, luego miró mis botas. Todavía limpias. Aún no has caminado lo suficiente. No dejó de caminar. Por las tardes me sentaba en el porche con una taza de cerámica entre las manos, el borde deslavado. El esmalte se había desprendido un poco, dejando ver la arcilla debajo. Pasaba el pulgar sobre la imperfección, no para alisarla, solo para recordarme que estaba ahí. Mi hermana dejó un mensaje de voz al tercer día. Mamá dice que esto no es un descanso real, que solo estás escondiéndote. Le dije que siempre ha sido dramática. No respondí. Tampoco lo borré. Lo dejé ahí en la bandeja de entrada como una hoja caída fuera del sendero. Hay una quietud que no está vacía, no pide nada, no exige nada, solo espera a ver si te quedas el tiempo suficiente para escucharte. Algunos mensajes no llegan como preguntas, sino como cálculos. El asunto decía seguimiento de datos de producción Q3, Q4. Sin saludo, sin nombre, solo una línea en el cuerpo del correo. Entendemos que participaste en el análisis inicial. Favor de enviar los materiales correspondientes si los tienes. No envié nada. Una hora después apareció otra ventana Slack esta vez. La foto de perfil de Nathan, la misma de siempre, con el borde demasiado iluminado. Conectemos pronto. Hay confusión sobre algunos conjuntos de datos anteriores. Dejé el mensaje sin abrir. La marca de tiempo se actualizó una vez y luego se detuvo. Al día siguiente, LinkedIn me mostró un anuncio de la empresa en mi feed. Estamos al tanto de las preocupaciones recientes respecto a nuestra línea de productos del cuarto trimestre. Se está llevando a cabo una investigación externa. El lenguaje era pulcro, esterilizado, casi parecía orgulloso de sí mismo. Reconocí las cifras en la captura de pantalla que venía con el comunicado. Yo había hecho la versión original un martes por la mañana, con dolor de cabeza comparando márgenes de error contra umbrales de ciclo. La hoja de cálculo del post ya no se parecía a la mía, pero su estructura aún llevaba mis huellas. Los mensajes empezaron a llegar por correo por mensaje de texto, incluso uno al celular del trabajo que había apagado semanas atrás. Todavía tienes tus notas. ¿Puedes confirmar qué versión del informe enviaste? Le compartiste algo directamente al equipo legal. Ninguno preguntó cómo estoy. Ninguno usó mi nombre en la primera línea. Uno terminó con nos ayudaría mucho. Ayudarlos. No ayudarnos. No ayudarme. Recordé una cena de hace años en la que mencioné que me habían ascendido. Mi tío pasó el pan sin mirarme a los ojos. Siempre ha sido del tipo que hace trabajo extra y luego se pregunta por qué nadie aplaude. Se rió. Nadie más lo hizo. Yo extendí la mano por la mantequilla, aunque no la quería, y asentí como si estuviera de acuerdo. En la bandeja de entrada los mensajes comenzaron a acumularse sin seguimiento, sin insistencia, solo intentos lentos flotando. Esa noche volví a hervir agua y escuché el silbido de la tetera desvanecerse. No necesitaba responder nada, no porque me lo guardara, sino porque ya nada de lo que querían me pertenecía. Algunos silencios no son venganza. Son la negativa a volver a entrar en una sala donde nunca hubo espacio para ti. Algunas mañanas empiezan con una quietud que no pide permiso. Despierto a las 6:30 sin haber puesto alarma. La tetera hace clic cuando la levanto con la grieta del asa sujetada por una tira de tela que até hace semanas. La taza que uso tiene el borde irregular con un esmaltado que solo refleja la luz desde cierto ángulo. Ya no la giro. Tomo desde el lado que queda más cerca. Cada día empieza con una grabación de voz, sin guión, sin correcciones. Solo pensamientos dichos en voz alta a un pequeño micrófono que zumba si lo acerco demasiado. No las reproduzco todos los días, pero cuando lo hago, noto cómo ahora mis frases ya no caen, solo se asientan. Tomo llamadas 2 veces por semana.
Un contrato parcial con una organización sin fines de lucro que audita el cumplimiento ético de empresas regionales, sin viajes, sin jerarquías, solo listas de verificación, entrevistas anónimas y personas que usan puntos finales en lugar de darle seguimiento. Cuando llegó la oferta, pregunté qué implicaba el trabajo. Estarías revisando sistemas. En silencio, de manera objetiva. Eso bastó. Erin se puso en contacto el mes pasado. Había una nueva vacante, mejor salario, prestaciones completas, más visibilidad. Deberías regresar. Nos vendría bien tu disciplina. No lo dudé. Ya no creo encajar. No hubo más mensajes. Guardo un papel doblado en el cajón junto a mi escritorio, nombres escritos a mano con tinta azul ligeramente inclinados. Solo hay 4. Personas que en distintos momentos notaron algo y no voltearon la cara. Cuando empiezo a pensar que quizá lo imaginé todo, desdoblo ese papel y repaso las esquinas con los dedos hasta que vuelven a sentirse conocidas. En la cena de la semana pasada, mi papá preguntó si seguía haciendo eso de la beneficencia. No espero respuesta. Nunca fuiste hecha para estar bajo reflectores. Eres demasiado cautelosa. Le rellené el vaso con agua sin levantar la vista. Ya no plancho tanto mi ropa. Las camisas cuelgan suaves de las mangas no rígidas. Dejé de organizar las cosas por resultados. Hay acciones que no conducen a ningún lado y eso no es un defecto. Todavía hay días en los que intento volver al ritmo de antes, las métricas, el paso firme, el peso de tener que demostrar algo. Pero ya no se asienta como antes. Se me escurre, como vapor, y lo dejo ir. El cierre no siempre llega con respuestas. A veces toma la forma de un sobresellado. Abrí el cajón donde guardaba la última copia del expediente, papel grueso con las esquinas ligeramente dobladas, silencioso en su peso. Imprimí 2 hojas, una del inicio y otra del final. Sin explicaciones, sin notas al margen. Solo los números antes de ser suavizados y la versión que llegó a la sala de juntas. Deslicé ambas dentro de un sobre color café, sin etiqueta. La tira adhesiva apenas se sostenía. La presioné con la palma de la mano. No necesitaba llevar nombre al frente. En una hoja aparte escribí una sola línea para que conste. Haz con esto lo que consideres, sin firma. Solo la inclinación de mi letra que siempre se va un poco hacia la izquierda. Caminé hasta la oficina de correos y dejé el sobre en la bandeja de salida sin mirar atrás. El empleado no preguntó si quería número de rastreo. Esa misma tarde eliminé la última carpeta de mi computadora portátil, sin ceremonia, sin dudar. Solo una tecla presionada en silencio seguida de esa breve pausa que el sistema ofrece antes de preguntar si estoy segura. Sí. No estaba borrando, estaba soltando. Después llené el formulario de cambio de domicilio en línea. Cuando me pidió cómo quería que apareciera mi nombre, escribí C. Rhodes, sin puesto, sin apellidos compuestos, sin departamento. Mi hermana llamó al día siguiente con un tono plano. Mamá dice que tu último correo a la familia se sintió brusco. No hubo tal correo. Cree que estás cortando lazos solo para dar un mensaje. No expliqué nada. No había nada que corregir. Otra vez confundieron claridad con dramatismo. Planché el sobre que uso para los pagos y reemplacé la etiqueta de remitente con una nueva impresa por mí misma, solo las iniciales nada más. Tinta negra, tipografía sencilla sin borde. Hace años en un pasillo después de una reunión familiar, mi madre me miró y dijo: «Tú siempre necesitas que las cosas tengan un cierre. La vida no funciona así». Tenía razón. Hay cosas que no terminan con un punto final. Terminan con espacios en blanco, sin nombre, sin dueño y, finalmente, suficientes. La paz no es ausencia de ruido, es ausencia de explicaciones. Desperté sin necesidad de reloj. La luz detrás de las cortinas era tan suave que no me exigía nada. Abrí la ventana y dejé entrar el aire sin filtro, sin medida. No había juntas pendientes, ningún recordatorio parpadeando. El silencio no era nuevo, pero por primera vez sentí que me pertenecía. La tetera soltó un suspiro leve antes de quedarse en calma. Vertí el agua lentamente en una taza blanca de cerámica astillada en el borde de una forma que ya no notaba.
La coloqué sobre el platito de madera que tallé semanas atrás, disparejo inacabado suficiente. Tomé mi libreta. La portada había perdido el brillo donde más descansaba mi mano. La última página seguía en blanco, aunque las anteriores guardaban frases sueltas. No eran planes, tampoco eran reflexiones, solo fragmentos, sin esperar, sin necesitar testigos, la verdad sin prisa. No añadí nada más. Cerré el cuaderno sin presionar. El lomo ya no se cerraba de golpe. Un pajarito se posó en la repisa. Sus plumas se alzaron un momento con la brisa, luego se acomodaron. No me moví para tomar la cámara. No me moví en absoluto. A lo lejos, el sonido de un camión de reparto se colaba entre los árboles grave constante sin intención de llamar la atención. Lo reconocí sin necesidad de nombrarlo. Recordé haber estado frente a mi tía el día de Acción de Gracias pasado mientras se servía otra copa de vino. Siempre haces que todo sea más complicado de lo que debería, Cassidy. Nadie te pidió que te importara tanto. No me miró al decirlo. Nadie en la mesa lo hizo. La taza en mis manos estaba lo suficientemente tibia, aunque no estuviera llena. No la rellené. Antes pensaba que el silencio era señal de que algo faltaba. Que si nadie decía tu nombre, tal vez dejarías de existir. Que si no explicabas a alguien más, contaría la historia por ti. Pero esta mañana no había historia. Ni público. Ni un bando al cual pertenecer. Solo el vapor subiendo de una taza astillada. Solo el sonido de mi propia respiración. Solo el peso de mi nombre, ni dicho ni escrito, solo comprendido. Y eso por fin era suficiente.